Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas un día más por Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Cumbre monoteísta en España con líderes religiosos de Israel y Palestina llaman a una solución pacífica del conflicto. Siguen aumentando los crímenes de odio en España. Los líderes de los colonos rechazan las declaraciones del ministro de Defensa israelí sobre congelamiento de construcciones. Cumbre Europea en Malta contra el terrorismo yihadista llama a detectar y atacar su financiación. Tras las noticias, regresaremos con la agenda cultural y ahora hablamos de los líderes de las principales confesiones religiosas de Israel y Palestina, desde el rabino jefe askenazí de Israel, David Lau, a Mahmoud Abbas, juez supremo de los tribunales islámicos de Palestina, o el arzobispo somali, el Patriarcado Latino de Jerusalén, entre más de una veintena de personalidades reunidas en España bajo los auspicios del Ministerio de Exteriores y la Alianza para las Civilizaciones. Han suscrito una declaración en la que deslegitiman el uso de la violencia y llaman a los líderes israelíes y palestinos a buscar una solución pacífica. Reconocemos la santidad de esta tierra para las tres religiones. La violencia que se ejerce en el nombre de Dios es una profanación de su nombre, un crimen contra aquellos creados a su imagen y un envilecimiento de la fe. Reclamamos una solución que reconozca el derecho de ambos pueblos a existir con dignidad. La cumbre estuvo a punto de naufragar por la dificultad de reunir a los invitados. 3 no pudieron viajar desde Israel y otros recibieron presiones para que no lo hicieran, y luego por el tono acalorado de las discusiones. Sí, y aunque la prensa española y supongo que la prensa en general se ha hecho eco de esta cumbre monoteísta, pues yo desde mi humilde opinión, y espero no ofender a nadie, pero me parece que es pura fachada. No solamente porque estas declaraciones que dicen que todos tenemos que vivir en paz y en armonía son tan obvias que no obligan absolutamente a nada. Y el tema es qué representatividad tenían estas confesiones así reunidas. Y resulta que por el lado judío, pues solamente han venido representantes de corrientes ultraortodoxas. Por el lado musulmán han venido representantes tan extremos como gente que están en la Franja de Gaza, que son más allá de, porque uno puede decir, bueno, hay una equivalencia, los líderes religiosos de Israel y los líderes religiosos de los palestinos, pero no hay tal equivalencia, porque los líderes religiosos de Gaza son idénticos a los líderes políticos y terroristas de Gaza. O sea que esto de que vengan a decir de que quieren la paz, ellos podrían, en principio, por ejemplo, dejar de educar en sus prédicas semanales y diarias en las mezquitas al odio y al exterminio de los judíos. La carta fundacional de Hamás no habla de liberar Palestina para crear un Estado palestino, habla de eliminar a los judíos de Israel y del mundo. Esto no es lo que es un contrasentido es esta declaración que me imagino que al final se ha quedado en algo tan descafeinado porque no había ninguna otra fórmula que se pudiera implementar. También la representación cristiana, yo la veo un poco relativa porque el patriarcado latino de Jerusalén, el patriarcado cristiano de Jerusalén, es un patriarcado árabe y totalmente comprometido con la causa palestina y totalmente enemigo de Israel. Si hubieran traído a los patriarcas, por ejemplo, el patriarca Gabriel Nadaf, que se opone incluso a que a los árabes que viven en Israel se los denomine palestinos o siquiera árabes, y que ha pedido que se los denomine arameos, porque no se sienten identificados con las posturas radicales de
de otros con los que comparte etnia pero no religión. Todo esto se ha hecho bajo los auspicios del Ministerio de Exteriores, y tengo que hacer mi lectura personal nuevamente, decir que seguramente, porque el nuevo gobierno y el nuevo ministro de Exteriores lleva solamente días en el cargo. O sea que esto es obra del anterior ministro de Relaciones Exteriores, el ministro Margallo, que seguramente se quería apuntar un tanto diplomático, así muy bombástico, decir, miren, aquí en Madrid o en Alicante, donde se hizo esta reunión, conseguimos reunir a todas las confesiones monoteístas de Israel y Palestina y que llamen a la paz. Bueno, realmente esto tiene bastante poco valor, no solamente práctico, sino incluso ideológico, porque no hay ningún compromiso que, por ejemplo, diga que estos señores islamistas que han venido a Alicante y Madrid, cuando vuelvan, les digan a su pueblo de que no hay que matar a los judíos, que es lo mínimo que se les puede pedir, porque hacen un llamamiento para la paz, para que los políticos se entiendan, para que todos seamos hermanos, y aparte de que hay una declaración, reconocemos la santidad de esta tierra para las 3 religiones. Y entonces, ¿de qué estamos hablando las últimas semanas? De todas las presiones en la UNESCO para que Jerusalén no se mencione con ningún nombre judío, ni siquiera cristiano, solamente con nombres musulmanes, para que todo el tiempo se cuestione la vinculación de los judíos con la tierra de Israel, etcétera, etcétera. O sea, si se reconoce la santidad de esta tierra para las 3 religiones, pues reconozcámosla no solamente aquí en Alicante o en Madrid, sino en donde tiene que reconocerse. Hablándolo en árabe para los árabes, hablándolo en hebreo para la gente que habita en Israel. Y esto, para la gente que habita en Israel y son judíos, está muy claro, y desde hace mucho las encuestas han venido señalando que incluso a pesar de todas las guerras, los atentados terroristas, más del 70% de la población, incluso el propio partido en el gobierno, el Likud, estaban a favor de la solución de 2 estados. Pero esto no pasa así en el público palestino. En el público palestino, los que están a favor de que aparte de los palestinos haya algún judío viviendo en esa tierra, pues son minoría, y cada vez una minoría más arrinconada. Y esto también responde no solamente a esta última voluntad, yo diría, del ministro de Exteriores Margallo, sino también casi el último acto también de esta Alianza para las Civilizaciones, que fue aquel invento del presidente Zapatero, con socios tan destacados como el presidente turco Erdogan, que lleva unos meses gobernando después de un autogolpe y habiendo eliminado a toda la oposición política y habiendo invadido un país como Siria, no para ayudar a la restauración ni del poder presidencial, ni a la restauración del poder, digamos, de la civilización echando a los de Daesh, sino que ha entrado en Siria para conquistarla y echar de ahí a sus enemigos políticos en Turquía, que son los kurdos. O sea que estamos aquí haciendo un teatro con personajes de mucho renombre y que ha tenido mucho éxito en la prensa, porque la foto es muy bonita de ver a gente con kipá, de ver a gente con turbantes o con los atuendos del Islam, y a gente con los atuendos del cristianismo, sentados y rezando juntos y orando por la paz. Pero más allá de las oraciones, más allá de las declaraciones, están las verdades. Y la verdad es que esto no solamente no es una declaración vacía, sino de que es una declaración falsa en muchos sentidos, porque yo no tengo, a título personal, otra vez, este es un comentario totalmente personal, no tengo ninguna convicción de que estos líderes musulmanes, cuando regresen a Palestina, cuando regresen a la Franja de Gaza, cuando regresen a dar sus prédicas en las mezquitas, pues vayan a decir que basta de asesinar judíos en Israel y en el mundo. Los crímenes de odio registrados por la policía en España volvieron a aumentar en 2015, con un total de 1.328 casos
encadenándose así 5 años consecutivos de crecimiento desde 2010, cuando se detectaron 92 delitos. En concreto, desde el año 2010, las autoridades españolas han detectado un total de 4.358 crímenes de odio, que el pasado año fueron 505 casos por racismo y xenofobia, 9 delitos de odio antisemitas y 70 crímenes de odio motivados por prejuicios contra la religión, además de 169 crímenes de odio por el prejuicio contra la orientación sexual, 226 contra la discapacidad y un total de 24 crímenes de odio por prejuicios contra el género. Por tipo de delito, hubo 3 homicidios, 212 agresiones físicas con o sin lesiones, sexuales y abusos, 41 casos de daños a la propiedad, 54 robos o atracos, 40 casos de profanación de tumbas, un ataque contra lugar de culto, 28 delitos de vandalismo, 162 de amenazas o comportamientos amenazantes y otros 462 casos sin identificar. Sí, más allá del desglose de los delitos, lo que más asusta es la progresión. Porque en 2010 fueron 92 delitos solamente y ahora estamos en 1.328. Lo que pasa es que si tomamos otro número que dan ellos, los 4.358 crímenes, y quitando los 92 estos del 2010, quiere decir que en 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, en 5 años, si repartimos estos delitos, ha habido una progresión, pero no tan acusadas. Yo supongo que en 2010 todavía no se sabían cuáles eran los delitos que había que catalogar como delitos de odio y por eso las cifras eran tan bajas o porque las estadísticas no recogieron el año entero. Lo que sí está claro, sea cual sea el caso, es que hay un aumento. Hay un aumento y bueno, habrá estudios sociológicos que dirán que la crisis económica siempre se traduce en un aumento de la violencia y crímenes como estos, etcétera, etcétera. Pero digamos que la crisis económica está instalada en nosotros desde bastante antes, desde el 2008, por ejemplo, y se supone que en el 2015 pues ya empezó a remitir el tema económico, digamos, más acuciante, algún tipo de mejora han habido y sin embargo los casos han seguido subiendo. Lo que sí hay que destacar también es que alguien puede decir, bueno, solamente 9 delitos de odio antisemitas. Bueno, quizás parezcan pocos, pero si uno mira la proporción de judíos en la población, que digamos por hacer un número muy redondo, pero seguramente no llega al 1 por 1000 de la sociedad, la cantidad de judíos que hay, y son 9 casos, pues que decir que si fueran una población más destacada, una minoría más destacada, pues la cantidad de casos sería mucho mayor, no serían, con que fueran el 1% ya serían 90 casos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, el tema es que son muchos casos, en cualquier caso, que los crímenes de odio son repudiables en todas sus variantes, en las de racismo, en las de xenofobia y en todas las que están motivadas por orientación sexual y también por discapacidades, aunque el odio a la discapacidad es la humillación y el desprecio, ¿no? Así que, bueno, esperamos, porque esta es una enfermedad social, esperemos que de alguna manera, más allá de lo que la policía o los cuerpos, digamos, de control de la sociedad nos puedan decir de lo que está bien y está mal hacer, todo el mundo tiene y sabe exactamente que hay determinadas barreras que no se pueden franquear, no se puede humillar a la gente por su condición, sea esta cual sea. Y el hecho de que surjan este tipo de historias quizás tiene que ver con un efecto de imitación de lo que está sucediendo en otros países de nuestro entorno europeo, donde cada vez hay más fenómenos de vuelta a populismos de extrema derecha que
que son los que tradicionalmente o clásicamente han protagonizado estos fenómenos de racismo, xenofobia, etcétera, aunque no exclusivamente. Los líderes de los colonos asentados en los territorios en disputa rechazaron las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, de que Israel debería construir solamente en los grandes bloques de asentamientos, advirtiendo que todo gobierno que trate de congelar la construcción de asentamientos caerá. Lieberman había manifestado previamente que Israel debería llegar a un acuerdo con respecto a los asentamientos con la nueva administración del presidente electo Donald Trump, en base al entendimiento alcanzado entre el presidente estadounidense George W. Bush y el extinto primer ministro Ariel Sharon. Funcionarios del Consejo de Judea y Samaria, Yesha, aseveraron que las declaraciones atribuidas a Lieberman son graves. El gobierno debe reanudar la construcción en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. Esperamos aclaraciones del ministro de Defensa sobre esta cuestión. La viceministra de Exteriores, Tzipi Hotovely, del partido Likud, señaló que las declaraciones del ministro de Defensa sobre un acuerdo con el presidente electo Trump son solamente suyas y no reflejan la posición del gobierno. Sí, aquí volvemos a hacer la advertencia que muchas veces decimos, que no todas las declaraciones de un ministro, incluso si son de alguien tan importante como un ministro de Defensa, que en Israel es prácticamente el número 2 del escalafón de importancia después del primer ministro, pues que no todos los ministros, aunque digan muchas cosas, tienen que ver con lo que es el gobierno. Y especialmente cuando son de partidos que no son del partido de gobierno, sino de partidos aliados para gobernar. Esto es lo que dijo Avigdor Lieberman. Es un personaje al que muchas veces la prensa tilda de ultraderechista y justamente aquí está demostrando que no, que es ultranacionalista, sí, pero no necesariamente ultraderechista, aunque a la gente le cueste un poco reconocer estos matices. Y aparte es un personaje que se ha enfrentado a los grupos ultrarreligiosos siempre. O sea que es un ultranacionalista, pero no necesariamente de derechas y sí antirreligioso. Bueno, este personaje ha dicho que le gustaría, que lo que habría que tomar como modelo es un entendimiento que hubo entre el Bush padre con Ariel Sharon cuando estaban ambos en la jefatura de los gobiernos de Estados Unidos y de Israel respectivamente, y entonces llegaron a un acuerdo sobre qué tipo de asentamientos eran legales y cuáles no. Y entonces eso le daba un margen para que Israel pudiera avanzar en la construcción de nuevas viviendas en las zonas que no significaban al entendimiento de Estados Unidos un obstáculo para la paz o para las negociaciones, ¿vale? Esto quiere decir porque según los acuerdos de Oslo, pues las secciones de lo que son los territorios en disputa de West Bank, o sea, de lo que los palestinos llaman Cisjordania y los colonos Judea y Samaria, pues se dividían en tres zonas, hay zona A, zona B y zona C. Y teóricamente, pues en las zonas A y B se pueden son si no me equivoco, las zonas de administración palestina. La zona C es una zona donde se permitía la construcción y la ampliación de asentamientos judíos. Bueno, lo que dice Lieberman es que hasta que no surja un nuevo gobierno el 20 de enero con Donald Trump y haya un diálogo con esa administración para definir exactamente, que preferiría que no se empiecen o no se prosigan o no se pongan en marcha nuevos planes de construcción. Y bueno, esto ha encendido los ánimos que ya están bastante calentitos con la gente de estos territorios, cuya voz política más importante dentro del propio gobierno es la de Naftali Bennett, de Abait Yehudi, que incluso dijo que es el momento, ahora que no hay gobierno en Estados Unidos de momento, es justamente de salir y ponerse a construir como locos por todas partes. Así que esto es un punto más en las tensiones internas que está sufriendo la coalición de gobierno. Ya habíamos mencionado también la ley del Moazín, también la ley de la rehabilitación de los asentamientos, esta ley que permite transformar los asentamientos ilegales en legales,
lo que iría en contra de la ley internacional, etcétera, etcétera. Así que, bueno, muchas tensiones en el seno del gobierno israelí. Para finalizar las noticias, vamos a hablar de la Unión Europea, que organizó la semana pasada una cumbre en Malta con representantes de 20 países para luchar contra el terrorismo yihadista, en la que se aprobó un cambio en la actual estrategia para detectar y atacar la financiación y las causas fundamentales del terrorismo, así como para reforzar mutuamente la capacidad para hacer frente a los combatientes extranjeros, con especial atención a aquellos que regresan a sus países de origen. Todos los presentes coincidieron en la necesidad de comprometerse en intercambiar datos sobre las vías de financiación de los grupos yihadistas. Hasta la fecha, los esfuerzos se habían centrado en el control de personas que se formaban en países como Siria y después volvían a sus países para atentar. Ahora, sin embargo, esos viajes han remitido y los verdaderos movimientos son los económicos, por lo que ahora la prioridad es esa. Sí, y la prioridad es esa porque justamente hemos visto y hemos comentado aquí en Radio Sefarad cómo las batallas, digamos, reales que se están dando en sitios como Mosul y que se espera que pronto se den en Raqqa, en Siria, digamos, de guerra abierta contra las posesiones terrenales o territoriales de Daesh, pues esto va a traer como consecuencia que Daesh va a ir escapándose y va a ir retornando o desplazando muchos de esos combatientes con experiencia de guerra a territorios europeos, especialmente aquellos que han salido de allí y que pueden entrar con su mismo pasaporte y sin grandes problemas. Sobre esto hay un control ya establecido, una colaboración entre los países europeos para que cualquier ciudadano que venga de Siria y aparezca, por ejemplo, en Alemania con un pasaporte español, pues que sea mirado con lupa exactamente para saber si viene de pronto o que viene con intenciones de atentar. Pero más allá de eso, lo que se ha fijado en esta última cumbre, y es una pena que esto sea el objetivo de la última cumbre, porque esto se tendría que haber solucionado o intentado solucionar ya en las cumbres de hace 2 años, que no solamente el aspecto militar es el importante, sino donde empieza el huevo de la serpiente. El huevo de la serpiente es la financiación. Nadie puede hacer una guerra sin medios. Las guerras, todas las que existen, todos los conflictos armados que existen en el mundo, alguien los financia. Generalmente suelen ser países. Ayer mismo hemos dado la noticia cómo 11 países árabes denunciaban en Naciones Unidas que Irán financiaba a grupos terroristas que ponían en serios apuros a los países árabes, etcétera, etcétera, a través del terrorismo. Y cómo Irán respondía de la misma manera. Bueno, estas vías de financiación son más difíciles de detectar en el caso de Daesh, porque ya ningún país financia abiertamente ese tipo de terrorismo. Pero Daesh tiene otras vías de financiación que son las que ahora mismo se va a tratar de dilucidar, controlar y atacar, que son tan sencillas como, por ejemplo, en nuestro país a través de los locutorios en barrios de árabes. Allí se ha establecido una mafia de financiación, en términos modernos diríamos una especie de crowdfunding o suscripción popular, por la cual todos los buenos musulmanes, aquí van muchas comillas puestas, los buenos musulmanes que viven en Europa, pues pasan una especie de diezmo, una especie de dinero para ayudar a los combatientes en Siria e Irak a través de supuestas transferencias de dinero a familiares que no son familiares, sino que van directamente a las huchas de la serpiente esta que amenaza al mundo y que degolla y decapita y tira a los homosexuales desde las terrazas y que cuelga y crucifica a cristianos, etcétera, etcétera. Bueno, para todas estas almas buenas, otra vez entrecomillado, pues van a tener ahora, esperemos,
muchos más problemas de hacerlo sin toparse con la justicia, tanto española como europea, de los mecanismos de inteligencia y de defensa y de policía, que todos tienen que actuar conjuntamente, porque ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, estamos en guerra. No porque queramos estar en guerra, porque en general, a pesar de lo que nos decían de chiquitos, si no hay dos que quieren, no se pegan. Eso es mentira, lamentamos decirlo, que las guerras también se pueden provocar si solamente uno quiere y el otro baja la cabeza. Y entonces baja la cabeza hasta que un día te cae el hacha por el cuello. Y eso ya se hace muy difícil de soportar. Pues hasta aquí las noticias de hoy. Regresaremos con más noticias el lunes, esas noticias diferentes para comenzar la semana. No se vayan, porque ahora vamos a hacer una pausa y regresaremos con la agenda cultural. Les deseamos a todos nuestros oyentes un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos y que sigan las noticias aquí. Regresamos ahora con la agenda cultural y damos la bienvenida a Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a nuestros oyentes. Bueno, cuéntanos qué nos traes hoy para terminar pues la semana. Una magnífica noticia, porque todos los que amamos la literatura de Stefan Zweig estamos de enhorabuena. Se han encontrado unas cartas manuscritas inéditas, sí. Un intercambio epistolar entre el autor y un joven escritor judío originario de Königsberg, de Kaliningrado, Hans Rosengraf. Uh-huh. Se han encontrado en Israel y se van a dar a conocer el próximo 23 de noviembre. Las presentará la Biblioteca Nacional, a las que han llegado gracias a que la hijastra de Hans Rosengraf, de Hanna Jakobson, de 92 años, ha entregado a la biblioteca estas cartas que estuvieron durante décadas guardadas en una caja de seguridad en un banco al sur de Tel Aviv. Mira, yo ya te iba a incordiar, te iba a decir, ¿qué dicen esas cartas? ¿Qué dicen? Pero pues mira, no, arrojan bastantes datos y nos permiten conocer mejor lo que opinaba Zweig sobre el judaísmo, uh-huh. sobre la literatura, sobre el ascenso del nazismo. Son cartas muy personales en las que, bueno, él intentaba animar a este joven escritor judío a, pues a introducirse en el mundo de la literatura. Uh-huh. Es curioso porque el intercambio comienza cuando Rosengraf era muy joven, tenía solo 16 años, cuando en 1921 escribió por primera vez a Zweig para pedirle consejo sobre cómo llegar a ser escritor. Recibió respuesta en forma de correspondencia que se mantuvo hasta 1933, hasta poco antes de la toma del poder por los nazis en Alemania. Incluso se reunieron varias veces y Zweig envió a varios autores a Rosengraf cuando éste abrió una editorial. Finalmente, Rosengraf no tuvo suerte en el mundo literario, emigró a Israel, pero bueno, todo esto se lo contaremos en las noticias de los lunes, porque aquí la historia es fascinante de estas cartas, este intercambio epistolar. Sí, tiene muy aquí ya sabes que no tenemos mucho tiempo, pero en las noticias de los lunes nos alargaremos, explayaremos un poquito más. De enganchar a nuestros oyentes para que seguirá, continuará. El lunes deseando saber un poco más sobre estas cartas. Muy bien. Son 26 cartas y 6 postales entre 1921 y 1933. Así que nada, les emplazamos a las noticias de los lunes para seguir sabiendo más acerca de este descubrimiento maravilloso para el mundo de la literatura. Bueno, y pasamos de la literatura al teatro, aunque conectados con la literatura, porque llega a España la puesta en escena de la obra Las Benévolas de Jonathan Littell. Es una obra que nos habla de la visión de los verdugos durante el exterminio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, las ejecuciones de los Eisengruppen en los barrancos ucranianos entre el fuego y el alcohol, la organización de los trenes a los campos, el gaseado en Auschwitz. Bueno, el protagonista, Max Aub, dice que no se arrepiente de nada, que hacía su trabajo y eso bastaba. Este es el núcleo. Esta declaración, esta postura, es el núcleo de la versión teatral que llega al Festival Temporada Alta de Girona. Está dirigido
por Guy Cassiens con su compañía Tonnerhuis, aliada con la holandesa Toner Group de Ámsterdam. El director es un belga flamenco. Uh-huh. Y bueno, dice Cassiers que ha concentrado la novela de Little, que son 992 páginas, Vaya. sin apenas punto y aparte, de la que hablamos aquí en Radio Sefarad, dentro del Club de Lecturas del Holocausto. Les hemos puesto el enlace. Bueno, pues ha logrado condensar la novela de Little en 3 horas y media de espectáculo con entreactos así. La adaptación sigue de manera fiel la narración y el lector de la novela encontrará la mayoría de los pasajes más impresionantes, algunos de los que hemos citado al principio. Aparece Iceman, que es el único personaje histórico que aparece en la función. Además está interpretado por una actriz y personajes conocidos por los amantes de esta maravillosa novela, estremecedora también, como el pequeño violinista judío, la partisana ahorcada, la escena de la locura de los animales en el zoo devastado. O sea que los que han leído la novela van a encontrarla representada una novela fielmente. Que es muy densa, pero está muy bien representada, ¿no? Y muy bien adaptada en esas 3 horas y media, hemos dicho, Sí, con de entreacto. representación. El espectador se siente incómodo, claro, le repugna todo lo que está viendo, pero el mensaje de la obra es siempre es como el de la novela. Si estuvieras en mi situación, dice el protagonista, harías lo mismo. No se puede decir nunca, no mataré. Es imposible. Ese es el mensaje que hay que digerir duro, de esta obra, en la que no hay en absoluto iconografía nazi, ni siquiera en los uniformes. Y dice el director que es esta una de las recomendaciones que le hizo Little. Nada de signos o emblemas. Es deliberado. Las Benévolas no es un libro de historia, sino una novela que alude a la condición humana. Esa imprecisión en la representación refuerza la dimensión de ficción del texto y le da mayor actualidad. Así que... Sin duda trasladará, ¿no? Pero no hace alusión directa al nazismo. Por lo menos en lo que tiene que ver con la iconografía de la puesta en escena, ¿no? Pero vamos, está el vestuario y demás. Todo el rato centrada en la Shoah. Bueno, nos da muchísima envidia a los que puedan participar, los que puedan asistir a estas representaciones este sábado y domingo en el Teatro Municipal de Girona de esta obra, y esperemos que pueda girar por el resto de España. Pues veremos si es así. Y ahora la recomendación literaria de los viernes. Bueno, muy bien, para el fin de semana, para todos los oyentes que quieran. Pues un joven autor desconocido y un libro que apenas seguro que han oído hablar de él, Franz Kafka, La Metamorfosis, pero en manga. En manga, en versión ¿Sí? manga. Nos presenta esta original visión de la obra de la centenaria La Metamorfosis, la editorial Herder en su apartado La Otra H, y ya saben que es uno de los pilares de la literatura occidental del siglo XX. ¿Y es editorial española? Sí. Uh-huh. La historia del despertar traumático de Gregorio Samsa. Vamos a intentar hablar con los responsables de esta editorial y para que nos ofrezcan más información sobre por qué han decidido llevar La Metamorfosis al lenguaje manga. Según informan en un comunicado, pues quieren que gracias a esta versión jóvenes y adultos puedan acercarse de otra manera a este relato inmortal. Es una adaptación sin duda atrevida, ¿no? Ese cambio y esa metamorfosis que nos viene al pelo para llevarlo allá la... ¿Quieres leer las primeras líneas de La Metamorfosis? Si tú me lo permites, vamos allá. Comienza así. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y al alzar la cabeza vio su vientre convexo y oscuro surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. Bueno, la verdad es que imaginar eso visualmente, claro, ¿verdad? Eso es lo que, nos invita a hacer la editorial Herder, ver ese texto puesto en imágenes.
Así que nada, esta es nuestra muy recomendación. interesante, una recomendación diferente, una novela gráfica en este sentido, pero manga, y muy curiosa, sin duda, y esperamos poder hablar con los autores. Y esperamos que nuestros oyentes nos sean fieles a las noticias de los lunes. Esperamos, seguro que sí. Shabbat Shalom para ellos. Buen fin de semana y Shabbat Shalom.